Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación ADADE por haberme invitado, porque me ha permitido, aparte de ayer tener una cena muy agradable, esta mañana levantarnos con un arco iris precioso. Así que bueno, quiere decir que es el adelanto de un día que va a ser estupendo. Me encantará poder oír al resto de ponentes, porque seguro que voy a tener oportunidad de aprender cosas. Yo os vengo a hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito del delito fiscal. Entonces, tengo poquito tiempo, con lo cual no puede ser una exposición muy detallada, pero sí quiero daros algunas líneas para que os situéis en la importancia que tiene lo que se llama cultura de cumplimiento, que es al final de lo que se trata los programas que hoy son un poco protagonistas de esta jornada. Bueno, el apellido es que yo me lo cambié hace tiempo, Mourelo Gómez, así que me de Gómez Mourelo, pero eso da igual. Os voy a hablar primero del delito fiscal, porque ese es el contexto en el que vamos a centrar, por mi parte, el análisis del cumplimiento, puesto que yo vengo en representación de la Agencia Tributaria, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Estoy destinada en el Departamento de Inspección y, en concreto, coordino una unidad es la Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública. Y bueno, pues por eso vamos a comenzar por situarnos en el propio delito fiscal, para que veáis ciertas peculiaridades que pueden influir a la hora de examinar la responsabilidad. Y luego ya me centro en la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito fiscal y sistemas de compliance. Yo fui muy obediente con el título, que era como me lo habían dado, pero muy de acuerdo con Ramón con lo de cumplimiento en español. El delito fiscal, que lo pongo entre comillas porque no es un nombre legal, el nombre legal es delitos contra la Hacienda Pública, pero ese nombre legal realmente no ese nombre cubre dos caras de la moneda: delitos que afectan al ingreso público y al gasto público. Y lo que yo llamo delito fiscal o delito de defraudación tributaria es realmente un delito que afecta al ingreso público, ya sea pagando menos o ya sea obteniendo devoluciones que no proceden, pero devoluciones a través de una mecánica liquidatoria de impuestos. Y como en ese sentido, lo primero que os quiero es hacer una aclaración en cuanto a los incumplimientos tributarios. Los incumplimientos tributarios se pueden clasificar de muchas formas, pero básicamente adopto dos criterios. Por el objeto que se incumple, hay incumplimientos con perjuicio económico, presente o futuro, y hay incumplimientos formales. Todo el cumplimiento es importante para la agencia. Nos nutrimos no solo de que se ingrese lo que hay que ingresar, sino también de que se nos informe de lo que haya que informar, porque la información es lo que nos permite determinar riesgos y decidir, por ejemplo, a quién se comprueba para ver si ha cumplido bien o no. Bueno, pues esos incumplimientos con perjuicio económico podrían ser constitutivos de infracciones o de delito fiscal. Delito fiscal es excepcional, intervención mínima del derecho penal. Pero lo que sí os puedo decir es que me voy a centrar en incumplimientos con perjuicio económico, además ya cometido, por así decir, o pidiendo una devolución que no se obtiene. Eso sería el ámbito en el que nos moveríamos en el delito fiscal, que está en dos artículos: el 305, el delito, vamos a llamarle básico, en que se supera una cuota defraudada por impuesto y año de 120.000 euros, pero también podría haber una modalidad agravada que está en el 305 bis por motivos cualitativos o cuantitativos. Cuantitativo porque se supera 600.000 euros de cuota defraudada por impuesto y año, o porque hay uso de organización o grupo criminal o de personas interpuestas, entes fiduciarios que oculten o dificulten la determinación del obligado o de la cuantía. Bien. También hay incumplimientos formales que pueden ser constitutivos o de infracción o de delito. De delito, por ejemplo, podría ser el delito contable. Pero yo me voy a centrar en lo que está sombreado, que es lo constitutivo de delito, pero por perjuicio económico. Y luego, si hacemos una clasificación por el sujeto que incumple, ¿quién incumple? El que, teniendo una obligación, no la cumple. Primero tienes que tener la obligación, en este caso tributaria. Y las obligaciones tributarias pueden ser de personas físicas, de jurídicas o de entes sin personalidad jurídica, en algunos casos una comunidad de bienes que efectúe un alquiler de un inmueble, por ejemplo, que sea un local. Bueno, yo me voy a centrar en los incumplimientos constitutivos de delito porque hay un perjuicio económico, y os voy a hablar de la parte que afecta a la persona jurídica, porque es donde hay que situar los programas de cumplimiento que vamos a analizar.
La tipificación del delito fiscal, porque os situéis, se basa en la concurrencia de 3 factores. El hecho de que alguien deje de ingresar no implica ni mucho menos que sea delito, aunque supere la cuota que he indicado. No, hace falta, además de eso, unos factores, vamos a decir, cualitativos. Hace falta que se esté defraudando en un sentido de ocultando. Lo asociamos a ocultación. Y en ese sentido, cuando hay ocultación, cuando se considera que hay dolo, conocimiento de que esa situación es incorrecta y a pesar de todo se quiere, estamos en una situación de dolo. Puede ser un dolo eventual, no hace falta, en la sentencia del caso de Messi, el Supremo nos aclara que no hace falta ser un experto fiscal para cometer un delito fiscal. Basta un conocimiento general de que hay que pagar impuestos cuando se obtienen rentas y que normalmente cuando se tienen más rentas, normalmente hay que pagar más impuestos. Y si no se da esa ecuación, hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo, porque a lo mejor es porque algo se está haciendo mal. Entonces, ese simple dolo eventual, que casi es un mirar para otro lado, puede ser determinante de delito. Entonces, siempre que además concurra, como digo, un importe descubierto con esos indicios de ocultación y de dolo de al menos 120.000 euros por impuesto y año. Es decir, que tienen que ser personas que tienen una capacidad contributiva importante, que es la que se les descubre que no han cumplido. Además, analizamos, cuando creemos que se ha cometido un delito fiscal, antes de efectuar una denuncia, hacemos un análisis adicional, que es importante tener en cuenta. Y es, bueno, pero a pesar de que yo crea que ha podido cometer un delito fiscal, digo yo crea que ha podido cometer un delito fiscal porque la agencia tributaria nunca tiene competencia para decir que alguien ha cometido un delito fiscal. Es una competencia exclusivamente de la jurisdicción penal. Pero sí tenemos la obligación de que si apreciamos indicios, traslademos la noticia al ámbito penal para que allí se determine. Entonces, antes de trasladar esos indicios de delito, nos hacemos una pregunta cuando hemos contestado afirmativamente al primer test. Sí, creo que se ha podido cometer, tengo que preguntar, ¿pero se ha regularizado la situación por el obligado tributario? Porque alguien que hubiera cometido un delito fiscal puede, a posteriori, vamos a decir, arrepentirse y antes de que viniera la administración tributaria o el juez o el fiscal a llamarle por ese concepto de impuesto, antes de ello, espontáneamente hubiera regularizado su situación, reparando todo el daño y haciendo una declaración completa y veraz. Y en ese caso, nosotros ya no efectuaríamos el traslado del posible delito porque entenderíamos que se ha regularizado. Bueno, si hay un delito fiscal, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues mirad, lógicamente va a haber un resarcimiento del daño causado, lo que sería la responsabilidad civil o la deuda tributaria. Siempre vamos a querer recuperar lo que nos corresponde en derecho a la agencia tributaria, en este caso, o a la administración que sea, que no tiene por qué ser la estatal, autonómica, local, foral, la que sea. Entonces, recuperación de ese daño producido, que sería en términos de cuota y de intereses de demora. Y además, unas consecuencias, lógicamente, de castigo, porque no es lo mismo que yo te detecte a que lo hubieras hecho voluntariamente. Y eso son las penas. Y las penas tienen un fundamento que es la culpabilidad, que también tiene que estar presente en el caso de penas a personas jurídicas. Pueden ser privativas de libertad, lógicamente no para las personas jurídicas, pero sí de multa o privativas de otros derechos. Y estas multa y otros derechos pueden ser tanto para personas físicas como para jurídicas. En concreto, en este cuadro, resumen, os recojo qué multas y qué penas en general se impondrían en el delito. Yo os hablé de que había un delito básico y uno agravado, lógicamente con penas más duras. Y pueden ser a personas físicas y a jurídicas, porque en el caso de una obligación tributaria inherente a una sociedad puede ser el responsable penal solo la persona física, solo la jurídica o ambas. Es posible perfectamente que haya concurrencia en las dos responsabilidades y a quien se le considere responsable penal en la sentencia correspondiente se le impondrán las penas que van en este marco penológico que ahí pongo. Ese es el marco penológico en abstracto, pero podréis decir, anda, pero si yo sé que a Pepito le condenaron a una pena no de 1 año, sino de 6 meses por tal delito. Perfectamente puede ser, porque en el derecho penal juegan las atenuantes. De hecho, los programas de cumplimiento vamos a ver que pueden tener una virtualidad exoneradora si cumplen unos requisitos, y si no lo cumplen, eso significaría no te considero responsable penal, no te impongo penas, pero también podría pasar
que sí se considerara a la persona física y o a la jurídica responsable penal, pero hubiera circunstancias atenuantes. Pues para la persona jurídica, los programas de cumplimiento, si no llegan a ser del nivel que se considere exonerador de responsabilidad, sí pueden ser determinantes de una atenuación de la pena. Y al atenuar la pena se puede llegar a penas reales impuestas por debajo del umbral inferior de ese marco penológico. Bueno, en este tema, lógicamente, lo que se plantea es una cuestión de autoría y participación. Perdón, estoy pensando que no he mirado la hora a la que empecé o la hora, no tengo la referencia de la hora a la que debo terminar y no quiero, no sé si me podéis decir. ¿Cómo? Al cuarto empecé, o sea que tengo, vale, tengo como 15-20 minutillos, vale, muy bien. Bueno, pues en el delito fiscal, como en todos los delitos, hay un problema que hay que delimitar, porque hay que decidir primero, creemos que se ha cometido un delito, pero luego ese delito hay que atribuírselo a alguien. Ese es el tema de la autoría y participación, el tema de la responsabilidad, que puede ser en ese doble concepto de autor de un delito o partícipe en un delito de otro. Y en el caso del delito fiscal, ¿cómo está resuelto este problema de la autoría y de la participación? Pues mirad, ese problema va a depender de unas cuestiones previas que ahora os describo aquí, unas características que es importante tener en cuenta en el delito fiscal, que serían características del propio delito fiscal con incidencia en la responsabilidad. Este delito es lo que se llama un delito especial propio. Un delito se considera especial propio cuando no está al alcance de cualquiera cometerlo, sino de ciertos sujetos cualificados, que se llaman intraneus. Bueno, pues en el caso del delito fiscal, en principio, ¿quién va a estar en disposición de cometer el delito? Pues el obligado tributario que incumpla. Ese, en principio, es el llamado a ser el autor del delito. Claro, pueden aparecer otras personas que sin ser obligado tributario al final asuman responsabilidad penal. Y ahí podemos poner varios ejemplos. Podemos poner un ejemplo que está muy de moda, la posible responsabilidad de un asesor fiscal. Un asesor fiscal que ha asesorado a un cliente que al final comete un delito y con las características que antes os he comentado, no va a poder ser el obligado tributario que incumple, pero sí puede ser alguien que, por ejemplo, haya cooperado con actos necesarios a la comisión de ese delito. Sería lo que se llama un extraneus participando en el delito de un intraneus, del obligado tributario. Pero también tenemos otro supuesto que es interesante a los efectos de lo que hoy se trata, que es cuando estamos en un incumplimiento que le correspondía cumplir a una sociedad, a una persona jurídica. Era la que tenía la obligación de pagar el IVA, la obligación de pagar el impuesto de sociedades. Y resulta que no se lleva a cabo el pago debido con las características que antes os he comentado propias de un delito fiscal. Entonces, ahí el problema que se plantea es que el obligado tributario es una sociedad. Pero lo de que la sociedad sea responsable penal es algo nuevo. Antiguamente, hasta la reforma que se produjo en el año 10, solo podían ser responsables penales personas físicas. Entonces ahí la pregunta era, ¿qué persona física puede ser la responsable penal sabiendo que no es obligado tributario? Bueno, para eso está una figura que ahora os comentaré en un momento. Pero además, a partir de la reforma del año 10 que se introduce la responsabilidad de las personas jurídicas, esa sociedad podrá ser responsable penal, pero no quiere decir que haya sustituido a la persona física, que puede seguir siendo también responsable penal. Bueno, pues luego os comentaré eso en concreto, cómo se resuelve en el caso de los delitos inherentes a una sociedad que incumple. Es, por otra parte, un delito en blanco. Quiero decir que hemos de acudir a la norma tributaria para poder determinar si hay un delito, para comparar cuánto tributo y cuándo debo tributar. ¿De dónde lo deduzco? De la ley y el reglamento que regule ese impuesto. Y luego es un impuesto, o sea, hay una característica importante en los delitos fiscales, porque como se corresponden con obligaciones tributarias que normalmente van naciendo de vengo, llega un momento en que son exigibles y eso a veces, ese devengo, a veces se referencia a un marco temporal como todo el año. Entonces hay actos que se pueden ir realizando a lo largo de un año, pero luego a lo mejor la obligación de pagar el impuesto de sociedades es no cuando terminó el periodo impositivo el 31 de diciembre en la mayoría de los casos, sino el 25 de julio. Entonces, ¿cómo eso nos determina que puede haber habido varias personas que estén inmersas en la conducta determinante final del delito fiscal, porque se ha podido llevar a cabo una planificación
información, creando sociedades, adquiriendo facturas falsas, por ejemplo, y al final un momento último de presentación de la declaración incorrecta. Entonces, en ese escenario hay que analizar ese íter temporal que puede determinar responsabilidades variopintas. Y luego, otra cosa que os quiero contar es que la responsabilidad penal puede recaer sobre una persona, como he dicho antes, distinta del obligado tributario. Puede recaer en varias personas concurrentemente y en todo caso nunca es una responsabilidad objetiva. Eso es importante y lo veremos a la hora de evaluar los programas de cumplimiento. Puede recaer en una persona distinta del obligado tributario, por ejemplo, acompañando al obligado tributario. No, el obligado tributario persona física que defrauda en renta más su asesor fiscal en su caso, pero también no quiero asustar a los asesores fiscales, que es absolutamente excepcional que haya responsabilidad penal de los mismos, absolutamente excepcional, pero bueno. Puede recaer en varias personas, a diferencia de las sanciones tributarias. Una infracción tributaria que no sea delito, el infractor es siempre el obligado tributario que incumple. En cambio, en el derecho penal, el obligado tributario que incumple puede ser una sociedad y el responsable penal puede ser quien haya tomado las decisiones en esa sociedad, administrador de hecho de derecho básicamente, más en su caso la persona jurídica. Bueno, pues la regulación de este tema está en unos artículos que van del 27 al 31 quinquies, se pronuncia muy difícilmente, y estos últimos, del 31 bis al quinquies, yo le voy a llamar quinquies, que me es más fácil, son los que regulan precisamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero antes hay unos artículos previos que nos hablan de la autoría y la participación en general. Centrándonos en las personas jurídicas, el administrador es el que actúe. Tenemos un artículo que nos sirve para atribuir responsabilidad penal a una persona física, aunque no sea el obligado tributario. ¿Cómo? A través de este artículo, el 31, que habla de administradores o representantes. El que actúe como administrador de hecho de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otra, responderá, aunque no se den en él las condiciones, cualidades o condiciones que el delito requiera para ser sujeto activo, siempre que esas condiciones se dan en el representado. Quiere decir, el administrador de hecho o de derecho de una sociedad puede ser responsable penal por un delito de impuesto de sociedades, aunque él no sea el obligado tributario de sociedades, pero sí lo es la sociedad a la cual representa. Y aquí, básicamente, la responsabilidad se residencia en quien tiene lo que se llama el dominio funcional del hecho, quien tiene la toma de decisiones, incluso aunque no esté designado administrador formalmente. Pero, además, está la responsabilidad de la propia persona jurídica y el famoso compliance o cumplimiento. Normativa, lo puse entre comillas por lo de que no era una terminología legal. Reformas en el Código Penal se introdujo en el año 10, se modifica en el 12, que por ejemplo en el 12 es cuando se introduce la responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos. Y luego, en el 15 es cuando se plantea la regulación de los famosos programas de cumplimiento, permitiendo que exoneren o atenúen la responsabilidad penal. Hay que aclarar una cuestión. Esta regulación es del 15 y en cambio la introducción de la responsabilidad penal es del 10, pero obviamente hay que concebirlo como una reforma favorable y por tanto con efectos retroactivos, porque es una reforma penal favorable para el acusado. Así que la existencia de los programas de cumplimiento o de la cultura de cumplimiento puede surtir efecto también para casos que pudieran examinarse y que fueran anteriores al propio año 2015. Las disposiciones aplicables están sobre todo centradas en esos artículos que os he comentado, donde se regulan los supuestos y la exención y la atenuación, pero también en otros preceptos sueltos que regulan cosas puntuales que no me da tiempo ahora a contar. Y en concreto, para los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, dentro de los cuales está situado el delito fiscal, lo que hay es unas penas concretas y específicas que son las que antes os conté en el cuadro ese de resumen de penas que os puse. Pues bien, para interpretar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por supuesto ha dado lugar a ríos y ríos de tinta, es un tema absolutamente, vamos a decir, polémico y que todavía
he de decir que aunque estamos en el año 2019 ya terminándolo y esta responsabilidad se implanta en el 10, he de decir que todavía hay muchísimas dudas y no hay un gran camino recorrido todavía. Hay muchísimas cuestiones por resolver que algunas os voy a plantear. Hay circulares de la Fiscalía que vienen a interpretar este tema del año 2011, cuando aparece la responsabilidad en el 10, y del 16 para la reforma del 15. Pero ha habido sentencias del Supremo que han introducido ciertas matizaciones en algunas de las posiciones de la Fiscalía. Es decir, que las circulares de la Fiscalía son buenísimas, detalladísimas y recogen criterios muy interesantes. Pero es verdad que hay algunos planteamientos divergentes entre la Fiscalía y el Supremo y al final el criterio que ha de tenerse en cuenta estos efectos es el de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo. En ese sentido, los supuestos de responsabilidad penal van a ser dos. Una persona jurídica va a poder responder porque ha habido un incumplimiento. El incumplimiento físicamente no lo ha podido hacer la jurídica, lo han tenido que hacer personas físicas. Esas personas físicas, ¿quiénes son? Pueden ser de dos niveles. Los representantes y directivos por delitos cometidos siempre en nombre y por cuenta de la sociedad y en su beneficio, porque lógicamente si lo que hubiera es un problema de un delito, de una apropiación indebida de una persona respecto de la sociedad, solo faltaría, encima de burros apaleados, que la persona jurídica tuviera responsabilidad penal. No, tiene que ser un acto en su beneficio y se lleva a cabo básicamente por las personas, vamos a decir, del vértice, los representantes y directivos, que son los que están autorizados para tomar decisiones y ostentan facultades de organización y control. Pero también puede ser porque el delito se comete debido a una actuación que físicamente la lleva a cabo, lo que podríamos llamar, es una expresión que oí una vez a una fiscal y me pareció súper intuitiva y la he hecho propia, empleados descontrolados. Sería la definición del otro nivel de incumplidor físico. Delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio también aquí de la persona jurídica, por quienes estando sometidos a la autoridad de los anteriores han podido realizar los hechos porque se ha incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control. Pero, no obstante, la responsabilidad de las personas jurídicas, vamos a ver que uno de los debates grandes que ha habido es, vale, una vez que esas personas físicas con su actuación han llevado a cabo se ha provocado una consecuencia de incumplimiento que en última instancia ha beneficiado a la persona jurídica y le ha puesto en una posición de posible responsabilidad, ¿cómo le llega la responsabilidad a la jurídica? Y ese es un debate en el que claramente ya no es en absoluto asumible que sea una responsabilidad automática, objetiva, de pura transferencia o vicarial, sino que tiene que ser una responsabilidad penal por acto propio de la persona jurídica, aunque ese acto propio gire en torno a no haber creado una cultura de cumplimiento. Es en torno a lo que gira, pero algo que se le atribuye directamente a la persona jurídica. Entonces, esos programas de cumplimiento por eso tienen, o esa cultura de cumplimiento tiene importancia porque sirve o para exonerar o para atenuar la responsabilidad penal. Hay unos requisitos que han de cumplirse: que exista un modelo de organización y control, que haya un órgano de supervisión. Es decir, que las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, que no son nada pequeñas, son las que por la ley de sociedades de capital se permite que se elaboren cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, y a esos efectos los factores de cuantificación son muy elevados. Pues, por ejemplo, es que se den dos circunstancias de tres, entre los cuales destaca que el activo sea menor o igual a 11,4 millones de euros, que la cifra de negocios sea menor o igual a 22,8 millones de euros y que el número de trabajadores sea menor, creo recordar que era 50. En esos casos, esas personas van a poder tener un órgano de supervisión interno, vamos a decir, pero de todas maneras siempre es verdad que el hecho de que sea un órgano externo puede dar una cierta veracidad mayor o un control del cumplimiento más objetivo, vamos a decir. Hace falta que no haya incurrido en omisión o ejercicio insuficiente de funciones ese órgano de supervisión y que haya habido una ilusión fraudulenta del modelo por los autores individuales. En los empleados descontrolados se dice que para qué requisitos tienen que cumplir para poder estar
exonerados en su caso de responsabilidad. Solo se habla de que tengan un modelo de organización y control. ¿Quiere decir que no hace falta el órgano de supervisión a esos efectos? No. La interpretación que da la Fiscalía y también alguna sentencia del Supremo es que también tienen que darse todos los requisitos, salvo quizá el de la elusión fraudulenta por los autores individuales. Las características básicas de un modelo de organización y gestión, un modelo de cumplimiento, son que se identifiquen las actividades en las que se cometen delitos. Toda empresa tiene que actuar responsablemente haciendo un mapa de riesgos. ¿Qué riesgos tengo yo por mi perfil? Por ejemplo, si soy una sociedad que facturo a entes públicos, seguro que no habrá riesgo en la ocultación de cifra de ingresos, pero puede haber riesgo en el haber generado gastos ficticios, por ejemplo. Bueno, pues cada uno tiene que hacer su propio mapa de riesgos. Tiene que establecerse protocolos que concreten el proceso de formación de la voluntad, disponer de modelos de gestión de recursos financieros adecuados. No puede ser papel mojado. No, tienes que demostrar que tienes esa cultura de cumplimiento porque a esta tarea le estás destinando medios reales. Tiene que haber un canal de denuncia, imponer la obligación de informar de posibles riesgos al encargado de la vigilancia, establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el cumplimiento y además no puede ser un programa que lo hiciste en una fecha y a partir de ahí lo tienes guardado en un cajón. No, habrá que hacer una revisión periódica porque pueden surgir nuevas contingencias, nuevas situaciones que habrán de ser objeto de análisis y por supuesto habrá que ir efectuando una evaluación de ¿está funcionando mi programa de cumplimiento? Entonces, cuestiones que se plantean, y con esto terminaré ya en breve. La naturaleza de la responsabilidad de las personas jurídicas se discutía. En las circulares de la Fiscalía se plantea como una responsabilidad por transferencia. Ha habido un incumplimiento, ha habido unas personas físicas que han cometido esas actuaciones que han provocado el incumplimiento. Y hay una persona jurídica detrás que es el obligado tributario que incumple, pues se le transfiere. No, ese sistema, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, ya a estas alturas está súper consolidado el criterio, no es así, sino que es más bien una responsabilidad por hecho propio por no haber adoptado esa cultura de cumplimiento. Y en cuanto a la carga probatoria, esto es importante y tiene conexión con lo anterior. La circular de la Fiscalía entendía, y es verdad que es lo que se deduce de la literalidad de la norma, que en la medida en que se está planteando como una causa de exoneración de responsabilidad, sería la propia persona jurídica la que tendría la carga probatoria de demostrar que ha sido buena, que ha tenido su cultura de cumplimiento, pero a pesar de ello se ha cometido por un accidente un delito fiscal, por la actuación de los directivos o de los empleados descontrolados. Pero eso la jurisprudencia ha dicho que no se pueden quebrar los principios básicos del derecho penal, que se basan en presunción de inocencia y que la carga probatoria de ha sido malo, alguien ha sido malo, le corresponde a la acusación. Y por tanto es la acusación la que de alguna manera tiene que indagar en esos programas, analizar si existen y en su caso la inexistencia de esa cultura de cumplimiento sí sería un dato determinante de que sí puede ser responsable penal la persona jurídica. Sabiendo que es un papel de la acusación, yo me planteo una pregunta, nos hacemos una pregunta que no tenemos todavía resuelta porque no hay un criterio seguro. Y es cuando nosotros hacemos una inspección en la que determinamos un posible delito fiscal, cuando llegamos a esa conclusión, a ese punto, a esos indicios, debemos explorar desde el punto de vista inspector en la existencia o no de una cultura de cumplimiento, de un programa de cumplimiento real, que no sea papel mojado, que no sea ficticio. Debemos explorar desde la administración tributaria ese papel, pues sinceramente no tengo respuesta segura. Yo personalmente me decanto porque sí deberíamos quizá hacer algún tipo de indagación de ese tipo, pero hay personas que consideran que no y no está resuelto, como digo. ¿Tienen trascendencia estos efectos la UNE 19.601, que es para incumplimientos de carácter penal, y la UNE 19.602, que es para incumplimientos tributarios? A ver, no tiene por qué ser la cultura de cumplimiento, no tiene por qué estar traducida en exactamente llevarlo en esos términos. Lo importante es que se demuestre que esa empresa ha hecho esfuerzos por implantar en su organismo, en su organización, una cultura de tratar de hacer las cosas bien. Y sin embargo, algo ha fallado, a pesar de su empeño en intentar hacerlo bien. Entonces, quiero deciros que... Dios mío.
que en la UNE 19602 se intentó que participara la Administración Tributaria, la EAT, pero la EAT no ha participado. Y no se debe de concebir, porque esto sería peligroso, lo de alguien me ha hecho un documento acorde con la UNE 19602 y 601, yo ya no tengo problema, tengo exoneración de responsabilidad. No, eso no se debe plantear en esos términos. Precisamente por eso la Agencia Tributaria no quiso participar de forma directa, para no dar lugar a una imagen equivocada de estoy santificando esto y si se certifica que alguien lo lleva todo, lo chequeo y está todo acorde, ya no hay responsabilidad penal. No, no es ese el escenario, he de decirlo para que quede claro. Ahora, si de verdad llevas a cabo una función que se inspira en los principios que ahí se recogen, que son muy razonables, pues probablemente estés actuando correctamente y exonerándote o al menos consiguiendo una atenuación. Y ya, recordar que la responsabilidad de las personas físicas y jurídicas es compatible y por eso hay un problema curioso a analizar, que es el estatuto procesal de las personas jurídicas y el posible conflicto de intereses. Hace poco ha habido una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 relativa a un caso de un delito fiscal, de un presunto delito fiscal de una sociedad. Y ahí lo que ocurría es que al final el representante procesal de la persona física acusada, que era el administrador y socio principal de la sociedad, y el representante procesal de la jurídica fueron los mismos, fue la misma persona. Entonces se consideró que había un conflicto de intereses, que eso le había provocado indefensión a la persona jurídica, porque quizá ese representante actuaba protegiendo más bien a la persona física. Y entonces lo que ha provocado como consecuencia de esa situación es que en esa sentencia se considerara que había que anular la sentencia condenatoria anterior y el propio juicio que se había celebrado, y ordena la retroacción. No es que absuelva, simplemente viene a decir hay un defecto formal que hay que subsanar, y entonces ordena la retroacción y hay que repetir todo ese juicio designando ya, eso sí, a un representante independiente. Por lo tanto, es una lección muy importante para los casos nuevos. Controlemos que si queremos plantear una posible responsabilidad de personas jurídicas, esa persona jurídica esté suficientemente representada, porque si no puede haber un vicio en este sentido. Por otra parte, en las sociedades unipersonales no es razonable que haya responsabilidad de la física y de la jurídica, porque en el fondo es lo mismo y se provocaría un bis in idem. Otra cosa es sociedades con varios socios, aunque haya uno predominante, que ahí sí que hay alguna sentencia condenatoria, incluso del Supremo. Y luego las sociedades, cuando son instrumentales o pantalla y se levanta el velo, entonces ahí es que en el fondo hay que ir con coherencia a las duras y a las maduras a decir, si esta era una sociedad instrumental, no tengo que condenar a la sociedad, porque estoy considerando que esa renta, ese hecho imponible, es de la persona física que está detrás. Levanto el velo. Eso sí, la persona física es quien ha podido cometer un delito, ahora ya, no de impuesto de sociedades, sino por ejemplo de renta, y además quizá agravado porque haya utilizado una sociedad interpuesta. Y ese sería el escenario. Y decir ya, termino, que la responsabilidad civil en los delitos fiscales correspondiente a las personas jurídicas va a estar asociada a la siguiente circunstancia. Si la persona jurídica fuera condenada por responsabilidad penal, seguro que va a entrar su obligación de responder civilmente o pagar la deuda tributaria, cuota e intereses. Ahora bien, si además está acompañada de una persona física que también es condenada, o varias, todos ellos en igual nivel entrarían con esa responsabilidad civil o obligación de pago de deuda tributaria a nivel solidario, pudiendo la Administración Tributaria cobrar de cualquiera de ellos, no de todos y cada uno, que entonces habría un enriquecimiento injusto, sino de todos solidariamente. Pero si la persona jurídica no fuera condenada, la responsabilidad civil ya es subsidiaria. Y solo pongo el foco en una cosa que me preocupa mucho. Esto hace que al final sea responsable civil, por ejemplo, el administrador condenado, que a lo mejor no es el socio. Y es un planteamiento muy duro, a pesar de lo malo que haya sido, que no solo se le imponga una pena de multa, que me parece súper correcto, sino que se le haga responsable civil de la deuda tributaria, cuando en el fondo, si una sociedad no ha pagado impuestos, los beneficiarios de esa elusión son los socios de la sociedad. Por la puerta de atrás, el pago de la deuda tributaria, sé que muchas veces, aunque se condene a un administrador, lo asume realmente la persona jurídica. Y eso puede provocar una situación de un nuevo hecho imponible en el administrador, que debiendo por ley pagar un impuesto, no lo ha pagado, sino que lo ha pagado otro.
la sociedad, lo ha financiado. En el fondo le está transfiriendo dinero. Podría ser un nuevo hecho imponible para ese administrador. Es un problema que, en cierto modo, yo creo que nadie está queriendo afrontar bien, pero para mí es un problema que debería intentar resolverse. Y lo justo sería, generalmente, que la responsabilidad civil sí cayera directamente en la jurídica, a mi juicio. Y ya pues con esto termino. Muchísimas gracias.